complementar lo que las dos personas que me han precedido han afirmado, que yo creo que van en muchos aspectos en una misma dirección, con algunas reflexiones. En primer lugar, una reflexión acerca de la historia del marxismo, de la que Ricardo ha hablado. Y ahí yo diría que yo veo que en la historia del movimiento socialista hay un momento de redefinición fundamental, en que el discurso central del marxismo clásico tiene que ser crecientemente abandonado. Si ustedes piensan en el marxismo clásico, tienen que pensar que era una teoría acerca de la homogeneización progresiva de la sociedad, mientras que hoy día estamos viviendo en sociedades que todos reconocen son crecientemente heterogéneas. En un momento voy a decir algo sobre este punto. La teoría del marxismo clásico era una teoría de la homogeneización social, porque la tesis central es que había una tendencia de la sociedad capitalista a la simplificación creciente de la estructura social, por un lado las leyes económicas del capitalismo iban a conducir a la desaparición de las clases medias y de otro lado a la desaparición del proletariado. De modo que al final el último acto histórico de una sociedad dividida en clases iba a consistir en una confrontación directa, frontal, entre la burguesía y una masa proletaria homogénea y generalizada. Y esto daba lugar a todo tipo de tendencias mecanicistas y a la pasividad política muchas veces. Por ejemplo, Kautsky decía, nuestra tarea como socialistas no es hacer la revolución, sino que es tomar ventaja de la revolución. La revolución se iba a producir como un hecho casi natural. Serrati, por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista Italiano, después de la Primera Guerra Mundial, decía que estaba intrigado por qué, pese a la crisis económica por la que el país estaba pasando, la revolución no se producía. Y no se le ocurría pensar ni por un momento que, como el secretario general del partido proletario más importante de Italia, él tenía alguna responsabilidad en lo que ocurriera o no ocurriera. Es decir, que el punto de partida de esta historia es la idea de una composición exclusivamente clasista de los sujetos emancipatorios, y que esa composición clasista iba a estar fundada en una clase obrera de tipo expansivo. ¿Cómo se empieza a quebrar este modelo? Se empieza a quebrar por varias etapas. Por ejemplo, en el curso de la formación del pensamiento revolucionario en Rusia, empieza a verse que, si bien la revolución democrático-burguesa tenía un agente natural, que era la burguesía, por el hecho de que esa burguesía en Rusia era sumamente débil, era incapaz de llevar a cabo la revolución democrática. Y entonces se pensaba, las tareas de la revolución democrática pasan de la burguesía a la clase obrera, que vía las inversiones extranjeras se estaba desarrollando rápidamente, especialmente en esa punta europea que era Petrogrado. Entonces ahí se plantea un problema que va a empezar a dominar crecientemente la reflexión política. Si una clase distinta de la clase que sería el agente natural de una tarea tiene que asumir esa tarea, en ese caso, por el hecho de asumir tareas democráticas, la identidad proletaria no cambia, y por el otro lado,
por el hecho de que la clase obrera asuma las tareas democráticas, la naturaleza de esas tareas democráticas no cambia también, no hay una contaminación de tipo nuevo entre el sujeto y el agente. Respecto a esto, el leninismo fue de una ceguera total. El argumento es que el carácter burgués de las tareas democráticas se mantenía y que la identidad clasista del proletariado también se mantenía. El lema leninista era golpear juntos y marchar separados cuando se pensaba en tareas de revolucionarias que implicaran una alianza de clases. Al principio se pensaba que esto era una especificidad rusa, pero después se comienza a elaborar en los años 20 la teoría del desarrollo desigual y combinado. Y entonces allí se empieza a ver que ese desfasaje, ese desajuste entre tareas y agentes no eran simplemente una peculiaridad rusa, sino que tenían un carácter mucho más general. Es decir, que podían darse coyunturas de ruptura revolucionaria, aunque la sociedad no hubiera avanzado económicamente a través de todas las etapas que el marxismo clásico planteaba. Y en los años 30, por ejemplo, Trotsky va a afirmar que el desarrollo desigual y combinado, es decir, la mezcla heterodoxa entre tareas y agentes, es el terreno histórico de todas las luchas sociales de nuestro tiempo. Y entonces la gente empieza a preguntarse, pero si todas las situaciones son heterodoxas, en ese caso, ¿qué es un desarrollo normal? Y este es el punto exacto, me parece, en que surge la reflexión gramsciana a la que Ricardo y Chantal se han referido. Porque Gramsci va a sacar las conclusiones y va a afirmar que una clase hegemónica es una clase que articula una serie de demandas y de elementos heterogéneos y que, por consiguiente, la naturaleza de clase de los agentes sociales tiene que ser por lo menos cuestionado. Para Gramsci los sujetos, los agentes sociales, los sujetos históricos, no van a ser clases en el sentido marxista tradicional, sino que van a ser lo que él llamó voluntades colectivas. Y cuando nosotros pensamos en la globalización y en todos los fenómenos que han acontecido en el campo de la economía mundial capitalista desde los años 30 en adelante, vemos que este elemento de heterogeneidad empieza a ocupar un lugar cada vez más central. Es decir, que la articulación política de tareas heterogéneas pasa a ser el punto central en la constitución de un sujeto emancipatorio. Y ese es de lleno el proceso en que estamos, en que nuestra reflexión comienza. ¿Cuáles son las condiciones teóricas de pensar esas nuevas realidades en la cual la heterogeneidad, la articulación, la construcción de voluntades colectivas complejas pasa a ocupar un terreno cada vez más amplio que desplaza a las categorías del marxismo clásico? El segundo tipo de reflexión, que fue, por lo menos para mí, que soy latinoamericano, importante, aunque Chantal comparte mis puntos de vista en este respecto, fue la especificidad de los procesos latinoamericanos. En los años 60, cuando yo era un poco más joven que lo que soy ahora, recuerdo que nos encontrábamos en la Argentina con el surgimiento de masas de la resistencia peronista. La resistencia peronista, que había comenzado con cuentagotas en los años 50, se iba